Buenos días, mis hermanos. La paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Es una vez más un privilegio poder reencontrarnos a través de estos medios. Dios permita el día de hoy tener este tiempo de adoración, tiempo de alabar su santo nombre. Mi hermano, mi hermana, quiero leerte el Salmo 117. El salmista expresa en adoración al Señor y dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. ¿Cuántos podemos decir que nuestro Señor ha sido fiel, que su misericordia se ha extendido aún hasta este día, dándonos la vida, aliento para vivir, dándonos bendiciones, proveyendo todo lo que sea necesario para nosotros? Así también podemos decir que ha habido momentos difíciles en las que nos hemos visto tal vez muy tristes, muy apenados por la situación que estamos atravesando, otros tal vez preocupados, pero podemos decir el día de hoy con toda certeza: nuestro Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Por eso, hermanos, en esta mañana queremos alabar al Señor. Queremos escuchar su palabra y para esto vamos a cantarle. Voy a pedirte que puedas juntamente con nosotros alabar al Señor. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle que Él sea exaltado, loado en este día por medio de las alabanzas y también de la exposición de su palabra. Oremos al Señor. Padre Santo, una vez más te damos las gracias porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre. A pesar de los problemas que estamos atravesando como país, no cesamos de acudir a ti, como nuestro Dios soberano, nuestro Rey del mundo, que controla, sofusga toda esta tierra. Nada, Señor, escapa de tu control, de tu mano. Todo lo que pasa debajo del sol es porque así, Señor, tú lo has dicho en tus decretos eternos. Te rogamos que en este día nos permitas acercarnos a ti, Señor. Que cada cosa que digamos y hagamos sea conforme a tu voluntad. Que nuestros corazones no se enfríen ni tampoco, Señor, se llenen de indiferencia hacia ti, sino que nos concentremos todos de lo que estamos haciendo, Señor, delante de ti en tu presencia. En Cristo Jesús, recibe nuestras alabanzas. Amén. Amén. En densa oscuridad vagué, perdido en el error. Aleluya, dice: mi vida es Cristo, Jesús es mi todo. Vamos a entonar este cántico al Señor. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz quisiste amar, y así de no haber sido por tu amor aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición
conoceré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, Mi vida es Cristo. aleluya, Jesús es mi todo. aleluya. Mi vida es Cristo. Aleluya. Jesús es mi todo. Solo la iglesia. Aleluya. Mi vida es Cristo. Aleluya. Jesús es mi todo. Amén. Amén. Jesús es mi todo. Él es mi pastor. Él me guía por sendas de justicia. Él es mi refugio en la tempestad. Hay un precioso manantial de la sangre de Emmanuel que purifica a cada uno de nosotros, aquellos que nos sumergimos en él. Vamos a entonar este cántico que titula Hay un precioso manantial. Dice Zacarías 13:11, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para purificación, hablando de la de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Así que vamos a cantarle y vamos a recordar aquellas puertas abiertas de gracia que se abrieron cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Cantemos al Señor. Hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica a cada cual que se sumerge
Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos, los saludamos con la paz del Señor. Que el Señor bendiga sus vidas, sus hogares. Una alegría poderlos saludar una vez más. Y gracias a Dios podemos aún cantarle a través de nuestros hogares, a través de estos medios, poder escuchar de la palabra, a pesar de que en la distancia quizá no es lo mismo poder estar junto con nuestros hermanos en la iglesia, poderlos abrazar, poder cantar junto a ellos, pero gracias al Señor podemos aún escuchar de su palabra ahí en nuestros hogares, meditar en nuestras casas con nuestras familias. Y invitarles a que podamos leer el Salmo 91, que lo cantábamos mucho en la iglesia, y quisiera leerles el Salmo 91 que dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hermanos, les invito a que podamos confiar en el Señor. Confiar en que Él está cuidándonos, nos cubre, nos guarda bajo sus alas, y Él es el que tiene el control sobre todas las cosas. Él es nuestra esperanza, nuestro castillo, nuestro Dios, el único en el que podemos confiar. Y les invito a que podamos orar en esta mañana, hermanos, hermanas, a todos los que nos están viendo. Podamos orar en esta mañana y encomendar nuestras vidas. Agradecer al Señor por un día más. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por un día más que nos has dado de vida. Un día más para poder escuchar de tu palabra, un día más para podernos congregar a través de este medio, un día más para poderte cantar, un día más para poder recordar, Señor, que no somos nada sin ti. Un día más, Señor, en el cual tú has hecho tanto, Señor, por nosotros. Y nosotros, Señor, solo nos queda agradecerte. Te pedimos perdón por cada ofensa que hemos cometido durante la semana, que cometemos día tras día, Señor, en contra tuya. Te rogamos que puedas perdonarnos, que puedas ayudarnos a cambiar, a poder creer y confiar, Señor, en ti. En esta mañana, Señor, rogarte que puedas tener misericordia de este país y colocar un líder, Señor, alguien que pueda gobernar en este país de una manera correcta, humilde y, Señor, que haga las cosas de la mejor manera posible, velando siempre la seguridad de cada uno de los que vivimos en este país, Señor. Te rogamos que tengas misericordia y puedas, Señor, colocar entendimiento, sabiduría, Señor. Que puedas guiar a cada uno de los gobernantes en nuestro país. Sabemos que tienes el control sobre cada uno de ellos. Y te rogamos que nos puedas ayudar a comprender el por qué colocas personas o gobernantes o por qué los quitas, Señor. Y que podamos, Señor, engrandecerte, exaltar tu santo nombre, Señor, porque tú lo haces, siempre lo haces de la mejor manera y bajo tu inmensa voluntad. Señor, te rogamos también que puedas guardar la vida de cada uno de los hermanos en Cristo que tenemos en las iglesias en Cochabamba, en La Paz, en Oruro, por la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia, cada uno de nuestros hermanos. Te rogamos que puedas guardar sus vidas, tener misericordia de ellos, Señor, guardar sus almas, permitir que podamos confiar en ti a cada momento,
Dale siempre ese sustento, esa esperanza, esa confianza que necesitamos para seguir a través de esta pandemia. Señor, te rogamos que puedas guardar la vida de nuestros pastores de la iglesia, nuestro pastor Daniel, nuestro pastor Jeremías, nuestro pastor Alfredo, que ellos puedan predicar y llevar tu palabra fielmente, Señor, siempre predicando a Cristo, siguiéndolo a Él. Guárdalo, Señor, guarda sus familias. Tú sabes las luchas por las cuales están pasando. Señor, tú sabes qué difícil debe ser llevar el Evangelio, predicar frente a una pantalla. Señor, dales ánimo y fuerza. Dales confianza, fe, para que no puedan desmayar, mas al contrario puedan estar fielmente, Señor, con firmeza, predicando tu palabra. Te encomendamos sus vidas. Te rogamos también, Señor, que puedas guardar a los hermanos de la iglesia del pastor Freddy Mujica, la iglesia que se encuentra en El Paso, Señor. Guarda la vida de los hermanos que se encuentran en estas iglesias. Dales ánimo para poder seguir aprendiendo de tu palabra. No desmayar, no desconfiar, Señor, pese a las situaciones por las cuales estamos viviendo. Protege sus vidas y sana sus enfermedades, Padre. Te encomendamos también por la vida de los hermanos que se encuentran en Oruro, que, Señor, están haciendo lo posible para poder aprender, para poder seguir, Señor, aprendiendo de tu palabra y no dejar, Señor, de lado esto tan importante que es poder aprender de ti, de lo que quieres para con nosotros. Guarda sus vidas, sus familias, la salud de cada uno de los hermanos. Si tienen alguna necesidad económica, Señor, sustenta sus vidas, sus familias, Padre. Así también te encomendamos la vida de cada uno de los hermanos de la Iglesia Nueva Jerusalén en La Paz. Señor, guarda sus vidas y permite que cada uno se pueda entregar, Señor, completamente a ti, confiar en tu soberanía, en tu voluntad, Señor, en tu amor, en que, Señor, tú estás con nosotros, que nada ni nadie nos podrá separar de tu inmenso amor. Te encomendamos sus vidas, su salud. Te encomendamos, Señor, cada una de las vidas de los médicos, de las personas que llevan alimento, comida, Señor, y a sus hogares, y aún siguen luchando para poder sustentar a sus hogares, Señor. Te encomendamos sus vidas, te encomendamos por esta pandemia. Sabemos que tú tienes el control de este virus y te rogamos que puedas sanar a aquellas personas que están adoloridas, sufriendo. Ten misericordia de esas personas, Señor. Guarda a los hermanos, a las personas mayores quienes están sufriendo, padeciendo de esta enfermedad, aquellos que están sanos, Señor. Seas tú el que vaya guardando sus vidas. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender el propósito, Señor, por el cual has mandado este virus. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a cuidarnos, a cuidar a las demás personas también, a ayudar, Señor, en medio de esta pandemia, por más difícil que sea. Bendito seas por siempre y que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos, Padre Santo. Te encomendamos también esta mañana la prédica que vayamos a escuchar. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes. Danos entendimiento para poder entender tu palabra.
Guía al predicador, Señor, que pueda predicar fielmente tu santa palabra y podamos comprender, podamos escucharte. En el nombre de Cristo Jesús, te lo encomendamos y te damos las gracias. Amén y amén. Se oculta el sol, la noche cerca está, el día que se fue no volverá jamás, y yo seguro dormiré, sabiendo que mi Dios me velará también. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Igual que hoy, más días pasarán, y algunos que tal vez el sol no lucirá. Si bien que Dios conmigo está, y aquel que espera en Él en paz descansará. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Pensando estoy, qué triste debe ser vivir sin su calor, vivir sin entender que al fin La vida acabará, verás que andar sin Dios es solo vanidad. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Confiado estoy. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de muchos domingos, hoy estamos otra vez más aquí, hermanos, a través de este medio, compartiendo la palabra del Señor, compartiendo alabanzas,
sabiendo que en nuestras casas estamos todos juntos, reunidos cada domingo, esperanzados en que el Señor un día pueda permitirnos otra vez estar en la casa del Señor congregándonos. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en esta mañana. Vamos a abrir en el libro de Isaías capítulo 22. Vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 14. Abran sus Biblias, hermanos. Este es el día en que el Señor nos permite ahora estar otra vez más siendo privilegiados, poniendo en nuestras manos su palabra y, hermanos, tener el sumo gozo de poder saber su voluntad a través de la predicación de la palabra del Señor. Vamos a leer Isaías capítulo 22, verso 7 hasta el verso 14. Dice así la palabra del Señor: Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre, en esta mañana estamos muy agradecidos por este tiempo, Señor, en que nos permites otra vez más estar reunidos, Señor, a través de este medio, poder, Señor, congregarnos en nuestras casas, en familia, y anhelantes, Señor, siempre de aprender tu palabra, de escuchar tu voz, Señor, de saber tu voluntad para nuestras vidas. Permítenos, Señor, en esta mañana abrir nuestra mente y nuestro corazón. Obra a través de tu Espíritu en nuestras vidas, para ser confortados, exhortados, convencidos de lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Bendícenos, te lo pedimos. Nos encomendamos en este tiempo en tus manos, Señor, para recibir tu bendición a través de tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy estamos viviendo un tiempo muy difícil, hermanos, y lo sabemos, especialmente en nuestro país. Estamos viviendo momentos donde socialmente, económicamente y también en cuanto a nuestra salud, hermanos, nos aflige, nos desespera muchas veces, pero el Señor, hermanos, siempre en su palabra va a traer consuelo. El Señor siempre en su palabra nos va a mostrar su voluntad. Y esta es la voluntad de nuestro Señor en esta mañana, en el cual Él nos quiere hablar a través de este libro de Isaías, capítulo 22. Para poder comprender estos 7 versículos, del versículo 7 al 14, hermanos, tengo que mostrarles el contexto en el cual está viviendo este pueblo de Israel. Este capítulo 22 abarca en sí 2 profecías muy importantes, profecías distintas en fecha y en contenido. La primera profecía es contra Jerusalén, llamada simbólicamente, como en el verso 1 del capítulo 22 dice, profecía sobre el valle de la visión. Esta profecía es contra Jerusalén, es contra la ciudad, es contra el pueblo judío. Y la segunda profecía también es otra profecía contra este pueblo, pero una profecía a Ezequías, que en ese tiempo estaba él gobernando. A Ezequías y quienes lo seguían en el gobierno. Y esta profecía en la segunda parte se relaciona mucho con la trama política. Por lo tanto, nosotros, hermanos, vamos a ahora abarcar solamente esta primera profecía, la primera profecía que es dada a Jerusalén, o sea, el valle de la visión.
Valle de la visión lo llama Isaías porque Jerusalén está rodeada por muchas montañas. Y Valle de la visión, hermanos, quiere decir que ahí Dios ha sido conocido como el verdadero Dios. En el Valle de la visión es donde Dios ha sido conocido como el verdadero Dios. Ahí los profetas conocían los designios, la voluntad, lo que el Señor decía para su pueblo y para toda la humanidad. Mientras que en este contexto también vemos ahora a Babilonia, quien está atacando ahora a Jerusalén. Babilonia en esos tiempos una tierra muy rica, una tierra muy grande, una tierra donde tenía en su apogeo la economía, la sociedad. Bueno, era una tierra donde estaba en pleno desarrollo, pero para Dios una tierra desconocida. Por eso a Babilonia, en estas profecías, Isaías lo llama el desierto del mar. Ahora, hermanos, vamos a ver en este contexto del capítulo 22, verso 1 hasta el verso 6. Para poder entender estos 7 versículos del 7 al 14, necesitamos entender cuál era la situación de esta ciudad. Este pueblo, Jerusalén, que ahora la profecía lo llama el Valle de la Visión, está muy consternada. Por eso empieza con una pregunta y dice: ¿qué tienes ahora que con todos los tuyos han subido sobre los tejados? Hermanos, aquí vemos a este pueblo consternado. ¿Por qué? Porque, hermanos, este pueblo está rodeado por sus enemigos. Y este pueblo está viendo ahora amenaza, está viendo aflicción. Por eso, hermanos, a este pueblo Dios va a llamarles frente a esta aflicción, frente a esta amenaza que está viviendo, hermanos, que este pueblo crea en Él y se arrepienta. Sin embargo, hermanos, vamos a ver que en estos textos vemos que este pueblo no se arrepiente, mucho menos cree en el Señor. Más al contrario, este pueblo menosprecia al llamado de Dios. Dios está llamando esta vez al arrepentimiento, pero este pueblo está menospreciando la fe y menospreciando el arrepentimiento que el Señor quiere de este pueblo. Por eso, hermanos, ahora está consternado, ahora está en pánico, ahora este pueblo está rodeado por los asirios. Este pueblo pareciera alegre, pareciera contento, pero no. Dice el verso 1, profecía sobre el Valle de la Visión que tienes ahora, que con todos los tuyos has subido sobre los tejados. Tú, llena de alboroto, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Este pueblo había visto ahora alrededor de sus muros y especialmente a la entrada de la puerta están ahí los asirios acampando listos para entrar y conquistar a esta tierra. Sin embargo, dice en el verso 2, están haciendo tumulto, están haciendo alboroto, algunos subiendo a los techos, a las azoteas, algunos, dice, con alegría. ¿Qué estaba pasando aquí en este pueblo? Habían pensado que los asirios no iban a atacar. Por lo tanto, entonces, debe haber alegría. Habían pensado que los asirios no iban a entrar a ese pueblo. Y algunos están en pánico y algunos están alegres. Pareciera que esa aflicción quieren ellos olvidarse a través de comilonas, de fiestas, de alegrías, y otros llorando, otros tristes. Y dice en el verso 2 en su última parte, tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Ahí, hermanos, ellos no estaban muriendo por el enemigo a espada, sino porque, hermanos, en vida, porque ellos no estaban obedeciendo al llamado del Señor. Había hambre, había pestilencia ahí adentro, porque estaba cercada por los enemigos y no entraba ninguna provisión a esa ciudad.
Hermanos, no solo a ese extremo llegó este pueblo, sino que dice el verso 3 también sus príncipes, o sea, sus gobernantes, sus generales, aquellos que podían enfrentar al enemigo, dice, escaparon, huyeron y al final fueron capturados. Y en esa huida muchos de ellos también habían muerto. Frente a esta situación, frente a esta realidad que está viviendo, a esta amenaza que está viviendo este pueblo, Isaías dice, dejadme llorar, verso 4, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. El enviado de Dios que está proclamando la palabra de Dios, que está viniendo de parte de Dios, él dice, déjenme llorar. Él está viendo lo que el Señor ahora va a mandar, lo que el Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos va a mandar. Ahora va a haber una gran catástrofe. Isaías está viendo eso, ¿por qué? Porque esta tierra, estos hombres no quieren aceptar el llamado de Dios. Mientras otros están banqueteando, otros están haciendo sus festines, Isaías está lamentando ante lo que está viniendo para este pueblo, ante el desastre que va a venir sobre Jerusalén. Entonces dice, verso 5, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión para derribar el muro y clamar el monte. Está diciendo ahora, porque día es del Señor, día de alboroto, de parte del Señor. El Señor está trayendo ahora esta calamidad. Por eso Lucas, hermanos, nos muestra, capítulo 21, verso 22, 24, dice, mas ay de los que están encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran multitud en la tierra e ira sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Isaías está viendo ese día donde el Señor ahora va a llegar, ese día donde Él, como Jehová de los ejércitos, va a tener que derribar los muros, va a tener que vencer a la muerte. Entonces ahí vendrá aquellos quienes no se han arrepentido, no han creído, entrarán en condenación. Habrá ese día dedicado para derribar las murallas. Por eso el Señor dice, arrepiéntanse. Él está llamando al arrepentimiento. Entonces, hermanos, estas profecías se cumplieron. Estas profecías nosotros las hemos visto cuando el Señor vino. Isaías está muy triste. Isaías está viendo el desastre de este pueblo. Y por último, en este contexto vemos en el verso 6, a Elam, dice, y Elam tomó aljaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Aparte de que los asirios estaban ahí en la puerta acampando, los elamitas, que era otro país que había venido para atacar a Jerusalén, estos hombres eran muy famosos guerreros. Estos hombres eran arqueros, flecheros, muy diestros con la flecha, que dice en su contexto de la historia que estos hombres ganaban, aventajaban a los etíopes. Los etíopes eran hombres que manejaban los carros, que montaban los caballos y al mismo tiempo daban con las flechas encima del caballo o encima de las carretas. Pero estos hombres, los elamitas, eran más diestros que estos etíopes.
Y por eso aquí dice, Elam tomó Al-Jaba con carros y con jinetes. La amenaza estaba ahí, hermanos. Así que no era cualquier guerra, no era cualquier enemigo que ellos tenían que enfrentar. Y Dios estaba trayendo, porque el Señor es el Dios Todopoderoso. Él estaba trayendo esta aflicción. Y al otro lado están los de la ciudad de Kir, o sea, donde estos hombres, era otra nación de Asiria, en la que ellos habían sacado, dice, el escudo donde estaba ahí guardado en la aljaba. Y cuando ellos sacaban el escudo de la aljaba, expresaban que ellos van a ir a la guerra y van a ir a destruir. Porque cuando ellos montaban caballo y lo ponían el escudo en su aljaba, entonces todavía no estaban listos para entrar a la guerra, pero ellos ya habían sacado el escudo para enfrentar la guerra. Entonces ellos sabían que ahora estos hombres iban a entrar a Jerusalén y destruir toda Jerusalén. Aquí vemos dos clases de tropas armadas. ¿Y cuáles son estas dos clases? Un ejército militar ligero y otro ejército militar pesado. Ahora en nuestros tiempos eso nosotros conocemos. El ejército militar ligero es aquel que va hombre a hombre. Y el ejército militar pesado es la artillería. Si en nuestros tiempos veríamos eso, hermanos, nuestra ciudad, todo cercado con tanques, con aviones, con soldados. Así que, hermanos, listos para que entren a nuestra ciudad. En ese tiempo estaba así. Sin embargo, hermanos, en ese contexto de tanta destrucción, de un enemigo armado hasta los dientes, rodeados por este ejército babilónico, el pueblo del Señor, frente a este peligro, ¿qué hace? ¿Cuál debería ser la reacción del pueblo de Dios? ¿Qué deberían hacer ellos? ¿Qué harías tú, mi hermano, frente a este peligro inminente? Y hoy en día estamos viviendo un peligro inminente. El enemigo está con nosotros, está en nuestra ciudad. Es un peligro que está trayendo aflicción a nuestra salud. Y muchos hoy en día están muriendo sin armas, sin enfrentarse contra el enemigo, así como en este pueblo. ¿Qué haríamos nosotros como hijos de Dios? Y aquí vemos la respuesta en este contexto, en la cual ellos están de pánico, asustados. Y para tratar de camuflar, vamos a decir, ese susto, algunos hacen fiestas, banquetes, quieren distraerse con eso frente a este miedo, a esta aflicción que está pasando este pueblo. Entonces, vemos aquí que este pueblo, en vez de cumplir y hacer al llamado de Dios, este pueblo menosprecia la fe. Por eso dice en el verso 7, tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. El profeta está mirando ahora, está contemplando a su alrededor lleno de carros de combate, soldados con flechas, todo ese valle hermoso en la cual ahí pastaban animales, ovejas, camellos, ahora está lleno de soldados, jinetes enemigos, y en la puerta de la ciudad ahí están cesando el paso para que nadie pueda salir ni nadie pueda entrar. Ninguna provisión, ningún alimento va a salir y va a entrar. Este es el tiempo de aflicción. ¿Y qué hizo el rey? En vez de buscar a Dios, en vez de buscar ayuda en Jehová de los ejércitos, al contrario, dice, y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque.
¿qué hace este rey? No busca la ayuda de Dios. Lleno de pánico y de susto, va hacia donde estaba las provisiones en las cuales él va a poder defenderse frente a este enemigo. La casa de armas del bosque. Entonces, esa casa de armas del bosque es el lugar donde estaba guardado las armas. Es el lugar donde ahí él había confiado en esas armas y va a sacar ahora las armas para defenderse frente al enemigo. Entonces, ahora esta ciudad es descubierta tal cual es desnudada tal cual es. Cuando ellos hacen ese acto de ir y buscar su propia defensa con sus propias fuerzas, entonces ahí se ve qué realidad y cómo es este pueblo, esta ciudad. Cuando nosotros, hermanos, nos encontramos frente a aflicciones y tomamos decisiones que no están de acuerdo a la palabra del Señor, entonces ahí se ve la realidad de nuestro corazón. Si somos o no somos verdaderos hijos del Señor que estamos confiando en Él. Estos ahora son expuestos a una vergüenza. Son descubiertos. Por eso en Nahum capítulo 3 verso 5 dice: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los vecinos tu vergüenza. Cuando nosotros, hermanos, no obedecemos la palabra del Señor, el Señor nos va a mostrar en vergüenza hacia los demás. Y ellos habían mirado las armas del bosque, o sea, el arsenal que ellos tenían. Ahora este arsenal estaba construido muchos años atrás. Salomón lo había hecho. Y por eso en 1 Reyes capítulo 10 verso 17 dice: asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. O sea que, hermanos, las armas estaban preparadas. Las armas estaban listas para defenderse. Ahora, no solo eso, hermanos, no solo fue esa actitud de este rey. También dice el verso 9: visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo. O sea que, hermanos, una vez que ellos han dicho: ya, nosotros nos vamos a armar también como estos, como están armados. Pero vamos a ver en nuestra ciudad, ¿cómo está nuestra ciudad? En esos tiempos la ciudad siempre estaba protegida por muros muy altos. Y esos muros ahora tienen algunas brechas, algunas rajaduras. Entonces, ¿ellos qué hacen? Van a mirar esas brechas de la ciudad, a ver por dónde pueden entrar ellos, por dónde pueden ahora destruir a esta ciudad, hacer caer los muros para luego entrar. Y luego dice: recogisteis las aguas del estanque de abajo. Entonces, hermanos, estos hombres, este pueblo, cuando vio que había brechas, también había agua. Y el agua estaba a disposición también de los enemigos. Y dice que ahora el rey y todo este pueblo hicieron otro estanque. En el estanque donde estaba esa agua, ese estanque, Dios lo había hecho. Versículo 11. El Señor había hecho ese estanque. Pero ahora ellos están diciendo: no, ahora esto no sirve. Ahora nos haremos otro. ¿Para qué? Para que estos enemigos tampoco no tengan agua. Si a nosotros no nos dan provisiones, no hacen pasar provisiones para nosotros, nosotros tampoco les vamos a dar agua. Estos van a morir de sed y se van a ir. Y de esa forma ahora vamos nosotros a ganar la guerra. Versículo 10 dice: hermanos, y contasteis las casas de Jerusalén, y desbasteis casas para fortificar el muro. Entonces, cuando habían visto que, hermanos, habían brechas, habían rajaduras, tenían que ahora fortificar, reforzar los muros. ¿Y qué han hecho los dirigentes, los líderes? Habían contado las casas en Jerusalén. ¿Quiénes están a punto de caerse? ¿Qué casas están a punto de caerse? Esas las derribaron.
Y con esas mismas tierras hicieron muros más fortificados. Las rajaduras lo parcharon pensando que por ahí no van a entrar el enemigo. Entonces dice el verso 11, hicisteis foso entre dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Llegaron hasta este extremo, hermanos. Ahora, es verdad, ellos necesitaban agua, necesitaban de reforzar su ciudad, necesitaban armas para defenderse contra el enemigo. ¿Acaso nosotros no necesitamos eso, hermanos, cada día? Necesitamos armas para defender nuestra salud. Necesitamos, hermanos, en nuestra casa, ahora las murallas que estén bien construidas. Necesitamos, hermanos, defendernos hacia afuera. ¿Cómo? Con nuestro trabajo, nuestros negocios. Pero aquí hicieron algo que no deberían haber hecho. Dice, hiciste foso. Hicieron dos muros, un estanque al medio. Y el estanque que Dios había hecho, donde ellos ni siquiera habían cavado, pero Dios les había dado ese estanque. Ellos dijeron, no, ahora ese estanque a nosotros no nos sirve. Ahora vamos a hacer otro. Y ahí va a venir el agua. Y ahí vamos a quitarles a estos enemigos. Y vamos a desabastecer de agua. Y ellos van a tener que irse. Hermanos, el viejo estanque, ellos lo despreciaron. Y no tuvieron respeto al que lo hizo. ¿Quién lo hizo ese estanque? Lo hizo el Dios de los ejércitos. Y dicen, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Ni siquiera se habían acordado quién lo había hecho. Por lo tanto, ellos estaban menospreciando a aquel que lo había hecho, aquel que les había dicho, yo les voy a dar, crean en mí, confíen en mí, que ustedes van a tener lo suficiente, van a tener el pan de cada día, van a tener el agua, que es una necesidad primordial dentro del hogar, dentro de la casa, dentro de una nación. Pero ellos no se acordaron. Sabían que había hecho mucho tiempo atrás, pero ellos prefirieron hacer otro. En otras palabras, en vez de buscar la ayuda de Dios, como siempre Él estaba ayudando, ellos menosprecian. No quieren creer otra vez que Él les va a dar, les va a mantener. La preparación militar no vale de nada para este pueblo si es que no va acompañada de la fe en Dios. Los de Jerusalén se fijaron en sus armas, en la fortificación de su ciudad, en el abastecimiento de agua, pero no se fijaron, hermanos, en Dios, aquel que lo hizo todo. No se fijaron en Él. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo una realidad triste que a todos nos aflige, que a todos nos trae, hermanos, dolor. Esta enfermedad, esta pandemia está afectando grandemente nuestras vidas. Es una amenaza, hermanos. ¿Acaso no estás de dolor? ¿Acaso no estás preocupado? ¿Acaso no piensas que te va a dar esta enfermedad? Y si te ha dado, hermano, ¿no piensas que otra vez más te lo va a volver a dar? ¿Y cómo has pasado ese momento? Hoy en día vemos muchas personas que están muriendo. Hoy en día vemos en nuestra realidad que ha cambiado todo totalmente. Pero aún no se sabe cuándo esta pandemia va a acabar. No sabemos. Pero hermanos, miren, ¿cuál es tu esperanza? ¿Y cuál es la esperanza de este mundo? ¿Qué están diciendo los gobiernos hoy en día? La esperanza, hermanos, para este mundo y tal vez para ti, para mí también, en un momento dado has pensado, ¿cuál es? ¿Cuándo se va a terminar esta pandemia? Cuando, hermanos, venga la vacuna. Y todos están, hermanos, los países más desarrollados están luchando en buscar una vacuna.
Están buscando, hermanos, como estos pueblos, a edificar sus ciudades. Aquel que va a encontrar la vacuna va a tener la economía a flote en su país. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que está pasando en nuestro medio? Pero nosotros como hijos de Dios, hermanos, no podemos tener esperanza en una vacuna. Nosotros tenemos que tener una esperanza en el Dios Todopoderoso. Por eso, hermanos, tenemos que hacernos una pregunta. Y yo sé que tal vez te lo has hecho. Pero ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Acaso Dios no puede parar esta pandemia antes que aparezca una vacuna? ¿Acaso no puede hacer eso? ¿Acaso Dios no puede ponerle un alto a esta pandemia? ¿Acaso Dios, así como ha traído este virus, no puede también sacar este virus? Porque sabemos que este es el día del Señor. El Señor ha traído, hermanos, esta enfermedad. Y nosotros lo estamos viendo, hermanos, para aquellos que no conocen al Señor, que Él está en su mano, hermanos, agarrando un garrote. Y ha traído juicio para que todo aquel que ve, hermanos, que no puede con sus propios medios contrarrestar ahora este enemigo, que no lo vemos, hermanos, sino creyendo y arrepintiéndonos. El Señor está así. Pero frente a esta pregunta, hermanos, sabemos la respuesta. Dios sí puede, hermanos, parar. Dios sí puede eliminar. Y Jeremías 32, 27 lo dice: He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada difícil para nuestro Señor. Pero el Señor, hermanos, está esperando una actitud de su pueblo, una actitud de sus hijos, de sus hijas. No como el pueblo de Judá, que cuando vio la amenaza, invadido por los babilonios, ellos empezaron a fortificarse, ellos empezaron por sus propios medios a querer contrarrestar al enemigo. El Señor está buscando un pueblo que se humille, un pueblo que se arrepienta, un pueblo que crea en Él. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos equivocados, hermanos, como este pueblo? Nuestra actitud está equivocada. Por eso, hermanos, Isaías en 48, verso 4 dice: por cuanto conozco que eres duro y vara de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. El Señor nos dice: yo los conozco a ustedes, son duros de servir. Un pueblo duro de servicio, vara de hierro, es decir, que no se doblegan fácilmente delante de Él, y por eso Él tiene que traer, Él tiene que hacer estas cosas para que nos dobleguemos, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna, sea doblegado, sea humillado ante el Señor. Hoy en día, en vez de que veamos corazones humillados, estamos viendo corazones soberbios, altaneros, pensando que lo que estamos haciendo está bien, son nuestros derechos, eso es lo que necesitamos. Hermanos, infelizmente, vino esta pandemia. Y aún así no queremos cambiar nuestros malos caminos. Seguimos haciendo lo que hemos hecho antes. Seguimos en esos mismos caminos. El mundo hoy en día no quiere reconocer su pecado. No quiere arrepentirse. No quiere cambio. Sigue haciendo lo que ha hecho antes. Aunque nosotros, hermanos, en esta cuarentena tomemos las medidas más estrictas, usemos los cubrebocas como ya está en todo el mundo, nos lavemos las manos constantemente, mantengamos distancia, como dicen, de 1, 2, 3 metros. Solamente, hermanos, eso sirve para sobrevivir en este tiempo de enfermedad. Para eso nomás sirve. Ahí está tu esperanza. Lo que el Señor quiere, hermanos, es asegurar nuestra vida. Que
nosotros tengamos su paz aún en este tiempo de aflicción, que confiemos en Él y le busquemos. Sin embargo, hermanos, este pueblo no hizo eso. Este pueblo, hermanos, aunque menospreció la fe, también, hermanos, menospreció el llamado de Dios al arrepentimiento. Por eso en el verso 12 dice, por tanto, ahora dice, hermano, por todo lo que esto está pasando, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. En otras palabras está diciendo, el Señor, así como en los evangelios, el Señor, su primer mensaje, su primera predicación fue, arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Aquí lo mismo Isaías está diciendo, el Señor dice, arrepentíos, Jehová de los ejércitos, ese Dios todopoderoso. Y ellos sabían quién era este Jehová de los ejércitos. Era ese Dios en el cual Él batallaba, Él luchaba con sus enemigos. ¿Se acuerdan, hermanos? Una sola ilustración. David y Goliat. ¿Cómo un pequeño puede ganar a un gigante? No es que estaba luchando David, sino estaba luchando Dios, Jehová de los ejércitos, dando victoria al pueblo de Israel en todo campo de batalla. Y por eso a Él se lo llamaba el Todopoderoso. Por eso el salmista en el Salmo 89, 6 al 8, ¿qué dice? Salmo 89, 6 al 8 dice, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Ahora miren, hermanos, aquí hay algo muy importante. Este Dios, este Jehová de los ejércitos, inigualable, el todopoderoso, el más grande entre los potentados, el temible en la congregación, dice, hermanos, llamó en este día a llanto y endechas. Personalmente Él llamó. Hermanos, cuando el pueblo cometía pecado, generalmente, hermanos, los sacerdotes quienes exhortaban a la nación, quienes llamaban a lamentarse y a llorar por su pecado. Pero ahora es Jehová mismo quien está exhortando, quien está llamando. E imagínense, hermanos, este pueblo, aún Dios se ha dado la molestia de llamar al arrepentimiento. Este pueblo, hermanos, no hizo caso. Dios está llamando aquí al día de llanto y a endechas. En otras palabras, Él está llamando, hermanos, para que nosotros estemos con una expresión de dolor por la desolación, por este tiempo de aflicción que estamos pasando. En otras palabras, endechas quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que reflejar, que mostrar nuestra fe hacia Él. Y tenemos que tener esperanza en nuestro Dios, no en la vacuna que estamos esperando, no en nuestras reivindicaciones que necesitamos hoy en día. No, hermanos, en cercarnos los unos a los otros y en hacer cosas que no debemos hacer, como hoy en nuestro tiempo y en especial en nuestro país está pasando. Sino que Él dice, hermanos, humíllense, crean en mí, esperen en mí, muestren aflicción por su pecado y vístanse de cilicio, pónganse de duelo. Esta tierra está en pecado. En vez de que se arrepientan, no hay. Más bien al contrario, las actitudes siguen lo mismo, siguen haciendo lo que hacían antes. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Eso es lo que Dios está pidiendo a su pueblo. Pero sin embargo, hermanos, aquí vemos un pueblo que está mostrando desprecio,
¿Desprecio a qué? Desprecio a su ira y a su justicia. Porque en el verso 14 dice: esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el propósito? Por traernos calamidad, por traernos enfermedad, hermanos, en esta tierra. El propósito, hermanos, es que nosotros nos humillemos y vayamos siempre al arrepentimiento por nuestros pecados. Que confiemos en Él. Que no vayamos a nuestras armas. Que no vayamos a nuestras capacidades confiando, no, sino en Él. Dios está llamando a que nosotros, hermanos, mostremos frutos de verdadero arrepentimiento, dispuestos a cambiar nuestra conducta, dispuestos a ser moldeados a través de lo que el Señor dice en su palabra. Pero ellos, en vez de hacer duelo y arrepentirse, ¿qué hicieron? Dice el verso 13. He aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Este pueblo no tenía esperanzas. Ellos pensaban que los enemigos van a venir, los van a matar y ahí termina la vida. Y si ahí va a terminar la vida, entonces, ¿qué nos espera? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hermanos, la vida no termina cuando uno muere. Más bien la vida empieza. Por eso, hermanos, nuestro Señor resucitó. Se levantó de los muertos. Para que nosotros entendamos, hermanos, que el día en que el Señor venga, Él va a venir con juicio. Y va a juzgar todo pecado. Y todo pecado debe ser castigado. Y el día del Señor pues ha llegado, y el Señor ha sido castigado por nuestros pecados. Por lo tanto, hermanos, confiemos en Él. Nuestras esperanzas que sea y estén en Él. Así que, hermanos, muchos hoy en día están viviendo: comamos y bebamos, que mañana moriremos, sin esperanza. Hagamos nomás lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque esto me pertenece, porque esta es la realidad, porque así debe ser, porque eso es lo que necesitamos. Mentira. El mundo nos está llevando, hermanos, a rebelarnos contra nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ha perdido toda esperanza. Se siente impotente este mundo. ¿Tú te sientes impotente frente a esta situación? Hoy en día, hermano, esta realidad está tan difícil. Muchos están muriendo, y no solo de esta enfermedad, de otras enfermedades, y las consecuencias que están viniendo sobre nuestras acciones que estamos haciendo en nuestro medio. Y la impotencia, hermanos, dos cosas nos trae: desenfreno y desesperación. Hacemos nomás lo que queremos, sin pensar lo que Dios está haciendo en este tiempo. La gente hoy en día está viviendo, está haciendo cosas como si no tuviera esperanza. Y la esperanza, hermanos, es volver a Dios, confiar en sus promesas, confiar en lo que Él nos ha dicho, confiar en ese Jehová de los ejércitos, que Él va a pelear por nosotros. Hermanos, viene juicio, recordémonos a eso. Este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Qué estamos haciendo hoy en día nosotros? ¿Cómo estamos enfrentando? ¿Cuál es nuestra esperanza en esta situación? Y no solo en esta situación de salud, sino también en la situación social, en la situación política en la cual estamos viviendo como país. Y muchos de nosotros no nos estamos dando cuenta que esas actitudes que estamos tomando, hermanos, no son actitudes de un verdadero cristiano. Aunque esté dentro de nuestra lógica, aunque decimos: no es así, eso es lo que a mí me pertenece, ese es mi derecho. Mentira, hermanos. El Señor quiere que nosotros esperemos en Él. ¿Cómo ahora? Humillándonos,
buscando al Señor a través de su palabra, orando todos los días, hermanos, en nuestras casas, en nuestras familias, por todos los santos. Y ojalá, hermanos, que este acto de humildad, de arrepentimiento, pues después de que pase todas estas cosas, pueda, hermanos, ser realidad. ¿Cuántos de ustedes están esperando volver a congregarse en los templos? Otra vez practicar esa armonía, esa comunión, esa hermandad fraterna entre nosotros como lo hacíamos. Y ahora lo extrañamos. Pero sin embargo, hermanos, algunos seguimos todavía con una misma actitud de antes. Estamos a un clic, hermanos, de entrar a un culto, de escuchar una predicación. Y algunos ni siquiera están entrando a ese clic, hermanos, desde nuestras casas. ¿Y qué será cuando volvamos otra vez? ¿Volveremos, hermanos, a estar reunidos? ¿Cambiará tu actitud? Pues si no va a ser eso, hermanos, entonces quiere decir que hoy en día con tus propias fuerzas estás luchando y batallando. Estás impotente a esta situación, desesperado y haciendo lo que no debes hacer. A pesar de lo que está pasando, hermanos, en este mundo, la gente no va a volver al Señor. Y estamos viendo, más al contrario, estamos más rebeldes. Termino diciendo entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora en este tiempo? Frente a la angustia en que estamos viviendo. El enemigo ni siquiera está alrededor de nuestra ciudad, está aquí adentro. Y el enemigo nos está matando. Vemos en las calles, hermanos, cómo está muriendo la gente. El Señor quiere que cambiemos nuestra actitud. Él quiere que nos humillemos voluntariamente delante del Señor. Él quiere que nos acordemos lo que Él ha hecho por nosotros. Lo que Él nos ha dicho, hermanos, que yo les voy a dar. Pero ustedes busquen primeramente mi reino, dice el Señor. Hermanos, humillémonos. Dobleguemos nuestra cerviz. Reconozcamos nuestros pecados. Porque Santiago dice, capítulo 4, verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hagamos eso, hermanos. Volvamos al Señor de todo corazón. Porque si volvemos al Señor, volvemos al Omnipotente, seremos edificados. Y nuestra casa, dice, y de nuestra casa se alejará la aflicción. Hermanos, creamos. Busquemos al Señor. Y si tú, mi amigo, mi amiga, aún todavía tienes esa actitud de impotencia, de desesperación y de desenfreno, estás aquí, allá buscando soluciones sin esperanza. Hoy te invito a que te acerques a este Señor en el cual Él llamó este día a llanto y endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Arrepiéntanse, arrepiéntete de tu pecado. Ese Señor que ha muerto en la cruz por nuestros pecados, que ha pagado nuestras culpas, inclínate y arrepiéntete y reconoce a tu Señor. Hermanos, cada día vivimos momentos más difíciles, pero ruego al Señor que tu desesperación y desenfreno no haga que te vuelva más rebelde, más al contrario, recapacita y piensa, ¿quién nos mantuvo durante todos estos tiempos de nuestra vida? ¿Y quién ahora nos va a mantener aún con vida y bendición? ¿Quién puede quitar esta enfermedad? Solo Él lo puede hacer. Pero Él está esperando nuestra actitud como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos del Señor. Él está esperando que nosotros confiemos en Él y estemos arrepentidos por nuestros pecados. Cambiemos de actitud. Que nuestra conducta sea de buscarle al Señor en su palabra, en oración, todos los días de nuestra vida. Oremos. Padre, te damos gracias en este tiempo por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos y darnos consuelo.
y mostrarnos la realidad de nuestra vida. Perdónanos, porque cuando viene aflicción, viene amenaza, lo primero que hacemos es como este pueblo, mirar lo que tenemos para defendernos, para cubrirnos, pensando que vamos a sobrevivir. Perdónanos. Sin embargo, hoy nos has llamado tú, Señor, en este día, que creamos en ti, que confiemos en ti, que depositemos nuestras vidas en tus manos. Y sabemos que tú has traído esta aflicción a esta tierra, donde, Señor, el mundo no puede, y solo tú puedes. Solo tú puedes quitar, y eso lo sabemos. Pero, Señor, enséñanos a confiar. Ayúdanos, Señor, a vivir en arrepentimiento cada día, reconociendo que somos débiles delante de ti, reconociendo que solo tú puedes traer y cambiar lo que necesitamos, Señor, y así vivir esperanzados en ti cada día. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús nos encomendamos en tus manos, Señor. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Qué alegría, hermanos, poder haber escuchado la palabra del Señor. Es un privilegio para nosotros como pueblo de Dios saber que nuestro Dios en misericordia y en amor nos previene de algunas cosas. Y muchas veces nosotros como pueblo actuamos con infidelidad, con incredulidad. Y sabemos también que a pesar de todas estas cosas, nuestro Señor sigue siendo fiel, porque nuestras vidas pertenecen a Cristo. Nuestras vidas son guardadas por Él. Él tiernamente nos cuida del mal, porque le pertenecemos. Este cántico trata acerca de esto. Dice: Cristo el Señor me ama por siempre. Mi vida guarda Él tiernamente. Vence el pecado, me cuida del mal, ya pertenezco a Él. Hermanos, cantemos al Señor en respuesta a su palabra. Y que en esta semana, todo lo que hagamos, hermanos, recordemos en cada circunstancia de nuestra vida este cántico, que refleja lo que aprendimos hoy en su palabra. Que el Señor nos cuida, que el Señor nos guarda, que Él quiere que nosotros permanezcamos con gozo, con alegría, sirviéndole, siendo fieles a Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Vamos a cantarle y vamos a decir: ya pertenezco a Cristo. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por
pertenezco a Cristo. Ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Solo la iglesia. Ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Oh Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu piedad, por tu misericordia, por tu compasión. Te pertenecemos a ti, solamente a ti, oh Señor. Nuestras vidas están guardadas en ti, así que no hay de qué temer. Jehová es la fortaleza de mi vida. Bendito sea, Señor, y gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén.